Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a este diálogo a propósito de la película brasileña Limiar o Umbral. Perdón, voy a repetir para hacerlo más. Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a este diálogo a propósito de la película brasileña Limiar, que se traduce como Umbral, parte de la competencia de documental en el marco del 25 Festival de Cine de Lima PUC. Primero quisiera agradecer a nuestros presentadores, el Ministerio de Cultura de Perú y la Fundación BBVA, a nuestros patrocinadores 3M y France 24 y a nuestro auspiciador El Comercio. También a los colaboradores especiales, la Embajada de España, la Embajada de Francia y la Embajada de Argentina en el Perú, y a Ejeda por el licenciamiento al festival. Para este conversatorio nos acompañan Coraci Ruiz, cineasta brasileña que es guionista y directora de la película que nos presenta, Limiar, y Terina Flores. Ambas conversarán, pues, Terina es también productora y directora audiovisual, así como ha participado de actividades de la prensa, también es periodista cultural, y bueno, ambas conversarán sobre esta película dirigida por Coraci. Y bueno, sin más, las dejo conversando. Muchas gracias. Gracias a ti, Eli. Hola, Corazi, ¿cómo estás? Un gusto conocerte. Me ha encantado tu película. La he visto dos veces incluso. Sí, me parece un testimonio importante en los contextos actuales, pero sobre todo una película un poco como lo que está pasando en nuestra región, en Latinoamérica, ¿no? Nuestros contextos, el conservadurismo que aún vivimos, ¿no? Y que es importante tener estas películas con testimonios transparentes, sinceros, honestos, desde uno mismo, ¿no? Un poco como queriendo decir como un autorretrato, ¿no? Que no necesariamente lo vamos a llamar así, pero un poco de repente sí va por ahí. Bueno, tengo algunas preguntas acerca de la película. La primera va un poco que ver con los elementos que vemos en la película. A mí me parece interesante, por ejemplo, el elemento del agua. A mí me hace sentido como a la transparencia del relato en sí que tú nos estás contando. Y no sé si me puedas conversar un poco de por qué, es un poco lo que yo pienso, ¿no? Pero por qué incluir el agua, ¿no? De esta manera. Y también pensaba en el agua también como un reflejo, como un espejo, que es precisamente lo que también a veces haces con la cámara cuando te miras a los espejos. Es como que doble espejo, ¿no? La cámara y el espejo, ¿no? Contigo. Bueno, hola Terina, hola a todos que están ahí nos viendo. Primero me gustaría decir que estoy muy contenta de estar aquí en el Festival de Cine de Lima, es un honor para mí, entonces muchas gracias por la invitación. Bueno, Terina, este tema del agua es un tema muy curioso en la película porque fue una cosa totalmente intuitiva. Porque cuando estuve muchos años haciendo la película, grabando y después, bueno, en el montaje, y grababa, el montaje iban como juntas, eh, y por todo este tiempo tenía como una cosa de grabar el agua. Y era una cosa así que no lo hacía cuando me iba de vacaciones para cualquier parte que tenía agua, estaba con mi celular grabando el movimiento y era como me quedaba muchas horas ahí haciendo eso y no tenía un objetivo, no tenía no sabía para qué lo hacía, Ujú. pero lo hacía mucho, 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 como una cosa así, no sé, me quedaba muchas horas haciendo. Y después, en cuanto trabajaba las entrevistas y las otras cosas de la película, empecé a pensar sobre eso, de poner el agua como este elemento que está ahí por el filme, por la película. Y cuando empezamos, yo y la montadora, la montajista, empezamos a trabajar a construir la película y buscar en el material de archivo de la familia, nos demos cuenta que
mayor parte de las imágenes que tenía de fotografías o de videos tenían el agua ahí junto en el fondo. Entonces, como estaba ahí como... siento que el agua vino hasta la película, no fue una búsqueda, pero algo que se impuso como así, estoy acá. Entonces, y claro, después ahí trabajando en el montaje, nos pusimos a trabajar con eso, así como conscientemente, pero vino en el primer momento, esto vino como una cosa así que no estaba, no estaba con la intención. Ujú. Y después, así, cuando empezamos a pensar sobre eso, sí, porque el agua tiene muchas cosas que ver, porque habla de la fluidez y habla del tiempo y del espejo, entonces estaba ahí como muy fuerte. Pero el proceso fue como un poco, surgió el agua en la película. Sí, un poco como se realizan este tipo de documentales, ¿no? Es intuitivo y vas Sí. grabando, sí, y vas Uhum, buscando, entrevistando vas explorando, ¿no? Entonces, uhum, en esta exploración, algo que me parece interesante en la película, por ejemplo, cuando hablas de la exploración, es de que tú ya venías grabando, ha sido una película que has ido grabando durante muchos años, ¿no? Y uno de los primeros testimonios de Noah, uno es como que tú le preguntas, ¿y tú qué piensas que estoy haciendo, no? Algo por el estilo. Y él te responde, bueno, tú estás grabando una película de 3 generaciones, ¿no? Pero luego se va transformando la película en algo mucho más allá que solamente hablar de 3 generaciones, ¿no? Cuéntame un poco de cómo fue esta transformación, de repente de tu idea inicial de voy a hacer una película sobre esto, a lo que terminó siendo la película. sí. Bueno, la película está en el contexto de mi doctorado. Entonces estaba en la universidad estudiando documentales autobiográficos de mujeres y tenía la gana de hacer un documental, porque yo estaba en la universidad, pero en mi vida tengo una productora y trabajo mucho en la realización de documentales. Entonces quería juntar las dos cosas. Y, y, y me tocó, no sé, que en el mismo año que estaba empezando a pensar en eso, empezando la pesquisa, las clases y no sé qué, mi hijo me dijo que tenía dudas, que no sabía, y para mí eso fue como una cosa muy nueva, y, y empecé a grabar, y como dijiste, fue una cosa que empecé, pero no sabía si iba a tener un documental, porque cuando uno empieza a grabar un proceso como este, no sabes si hasta dónde va, hasta dónde mi hijo le gustaría compartir, qué iba a tener. Entonces, esto fue una cosa que empezó así como a hacer grabaciones, un poco porque sentí que las grabaciones también eran un espacio muy importante para nosotros, para la relación de mamá y hijo, un espacio de conversación que lo vimos como un espacio muy bueno para la conversación, un facilitador. Y bueno, en los primeros meses o años estaba como grabando, pero no sabía qué película iba a hacer, hasta que percibí que en un primer momento que iba a ser una película sobre la transición de mi hijo. Y después percibí que no era solo sobre eso, pero sobre mi propia transición, porque se dice mucho por ahí que cuando uno tiene una transición de género, toda la familia, los amigos, los que están muy cerca, tienen que transicionar junto. Entonces la película se quedó un poco como la transición de Noah, pero también cómo fue mi propio proceso de transformación para poder estar con él y poder compartir. Y eso exigió una transformación, un proceso de aprendizaje muy profundo para mí también. Entonces, un poco esto que fue la transformación del tema, del foco, ¿no?
Justo ahora que mencionas la palabra transición, en realidad la película todo el tiempo respira transición y transformación, ¿no? No solamente la transición de Noah, sino de todos en realidad en la película, incluyendo a tu mamá, ¿no? Uhum. Que aparece también en la película y ahorita te voy a hacer una pregunta sobre eso. Pero también yo noto que hay una transición en forma, porque por ejemplo empieza con fotografías, con videos, para contarnos, como para hacernos un preámbulo, y vas usando también videos y fotografías footage familiar, pero luego hacia el final de la película ya nos cuentas casi las cosas con los dibujos de Noah, como Sí, también hay una transición de quién va contando las cosas, incluso hasta termina tú dándole la cámara, ¿no? Entonces, es una sí. cosa bien interesante, bien bonita. Y me gustaría saber, en esta participación de tu mamá, por ejemplo, si ya la tenías pensada desde el comienzo o también en qué momento de la película decidiste empezar a contar esta historia de tu mamá también para dar un preámbulo de tu propia historia, ¿no? O sea, de cómo llegamos al punto, a ti. Ah, qué lindo, me encantó que dijiste, porque es la primera persona que habla de esta transformación del modo de hablar de la película, de las fotografías hasta los dibujos. Me encantó, porque no había oído así como con esta percepción que tuviste. Gracias. Pero a mi mamá, yo siempre supe que iba a hablar con ella, porque para mí mi mamá es como una persona muy admirable, porque fue una joven contestadora, una joven que tuvo una búsqueda por un modo de vivir que fuera más para ella auténtico y que estaba ahí rompiendo con algunas cosas de su propia familia, de mis abuelos, que no sí que eran más rígidos y, no sé, conservadores. Entonces, y siempre sentí que mi mamá me regaló, así como cuando yo nací, ya tenía la libertad que tenía conquistado ella. O sea, para mí fue más fácil, porque eh, tuve mucha libertad para tener mis caminos y mi mamá y mi papá también son separados hace mucho tiempo, pero mi papá es también muy abierto. Entonces, eh, sabía que era importante porque yo siempre sentí que la manera como pude estar con Noah y acompañar su proceso y con mucha conversación y con toda la abertura, ¿no? De no sé, de, de cambiarme a mí misma también. Entonces siento que eso es un regalo de mi mamá y de mi papá que hicieron eso con, mucho más difícil en cuando eran jóvenes ellos. Entonces, pero me tomó un poco un tiempo, no fue la primera cosa que hice. Entonces, cuando hablo con mi mamá, estaba ahí como ya tenía un par de entrevistas con Noah, e como sua transição estava aí caminhando, eu podia ver em minha mamá como tinha, por um lado, é muito aberta e quer estar junto, entender, pero tiene cosas que para ella, porque es más vieja y bueno, otra generación, tenía cosas muy difíciles. Entonces, pero para mí me pareció muy rico, no sé, muy interesante, porque es como, es una persona abierta, pero tiene también, porque cuando decimos, porque siempre nos dicen que nuestra familia, la experiencia de Noah es un poco privilegiada, si piensas en la mayoría de las personas que no tienen una mamá y una abuela tan abiertas a pensar junto la transición y tal, pero aún así no es banal, no es como una cosa cualquiera que pasa. Tienes que ponerte ahí en trabajo emocional, en trabajo intelectual, no sé,
para ir junto. Entonces, pero es muy distinto para mi mamá y para mí, porque para mi mamá es un poco más difícil. Entonces, cuanto más lejos está la generación, un poco más difícil, ¿no? Pero Sí, justo que mencionabas lo de tu mamá y cómo a pesar de ser una persona no tan open mind, no tan abierta a muchos temas, sí, le costaba, y se ve eso en la película, ¿no? Cuando ella habla de tal vez un tipo de transgresión ya más corporal, ¿no? sí, Cuando ya nosotres intervenimos en nuestro cuerpo, ¿no? Bueno, ujú, de repente, no tanto de repente mi generación, parezco joven, no soy tan joven, pero más la generación de Noah, pero me hacía mucho, me hacía mucho en el tema de repensar la maternidad, ¿no? Y esta dualidad que surgía en tu mamá, pero también en ti hacia el final de la película, que era, estoy preocupada, pero también lo admiro o la admiro, ¿no? Es esta dualidad que creo que cualquier madre tiene, pero a la vez es, no sé si tú lo puedas explicar mejor, yo no soy sí, madre aún, me gustaría hacerlo, pero ujú. me hizo bastante, me dio bastante interés, ¿no? Todo el tiempo repensar la maternidad y el tema de estoy preocupada, pero lo admiro, ¿no? Eso. Sí. Hay una cosa que me puso a pensar haciendo la película, que es que una mamá cuando tiene un bebé, un hijo que nace, eh, tiene el presupuesto, tienes que tener el poder sobre este cuerpo, porque vas a decidir lo que va, no sé, o qué come el niño, o si está frío o no para poner un casaquito, si quando, com que idade que você vai à escola, é, você vai comer carne ou não, você vai usar panuelos, panuelos não, como se diz, para descartáveis ou de pano, não sei, todo, tienes que decidir todo. Esto es necesario porque es un bebé o un niño, es parte de la relación de una mamá con un bebé o con un niño muy pequeño. Y después, cuando tu hijo crece, es un adolescente, después un joven, eh, tienes que abrir mano, ¿entiendes? Tienes que, no es más tu papel, tu rol, no es más del poder. Hay que tener Controlar, otra cosa, de que soltar. controlar, ¿no? Sí, hay que soltar, porque es una otra persona que tiene sus ganas y sus, no sé, lo que acredita o no, y bueno, pero saber la hora de hacer esto, de dar ese paso atrás en el control, es muy difícil, porque no está dado como en Brasil, cuando tienes 18 años, es una persona mayor para hacer sus decisiones sin tus papás. Pero esto es una cosa artificial, porque 18, 17, 19, no sé, es como una convención social y hay que sentir el momento en verdad, porque cuando Noah me pidió Sí, para pidió para enseñar el papel, no tenía como, no era, tenía que asignar porque era aún menor, no tenía 18 años, pero me decía, yo puedo elegir lo que quiero hacer. Y era mi trabajo decidir si puede, bueno, no soy más la persona que va a saber lo que es mejor, pero por 15 años me tocaba a mí saber lo que era mejor. Entonces hay como este tema del poder, del control sobre el cuerpo de tu hijo, que es una cosa que te acostumbras a tener este poder porque es necesario, después tienes que no tener, pero estás ahí ya como apegado al es, control. justo tú hablaste de eso en la película, hablaste sobre el desapego Sí, y sobre el luto de su nombre, ¿no? Tengo entendido que sí, yo recién me enteré que no era Noah cuando se dice ya en el final, literal en los créditos, toda la película fue Andy, ¿no? Entonces, tú hablaste un poco del luto del nombre.
No sé si podríamos profundizar un poco en esa frase, me pareció potentísima, muy fuerte la frase, porque no era, o sea, no era sobre la transición de Noah, era sobre algo que lo que acabas de comentar, sobre algo que tú ya habías decidido con tanta anticipación y tanta anterioridad, que marca una identidad el nombre que tú Sí, pones, ¿no? sí. Nosotros las mamás y los papás, cuando elegimos el nombre de nuestro bebé, ponemos ahí muchas cosas, ¿no? Pero son cosas nuestras. Las cosas que acreditamos, lo que pensamos que es bello o no sé, pero son de los papás estas cosas, no son de los niños. Y entonces, eh, eso es una cosa, la decisión, pero también hay una cosa que es el nombre está conectado con la historia. Entonces estás acostumbrado, no es solo que elegiste, pero estás acostumbrado, tienes aquel nombre como algo que está en mí, no es solamente la historia de Noah, pero es mi historia también. Y, y principalmente cuando estaba empezando la transición, no le gustaba oír su nombre que le dé yo. Después se quedó mejor porque la transición se pasó mucho más y estaba más bien resolvida, pero en el primer momento no era así como... Entonces, eh, tuve que... Y en el primer momento pensé que no era una cuestión, porque yo como mamá quería que estuviese bien mi hijo. Entonces, cuando me pidió, quiero cambiar el nombre, mi primera reacción fue, bueno, está bien, lo cambié en el primer día. Y después que empecé a entender que tenía alguna cosa aquí que estaba un poco, no sé. Entonces es como cuento en la película que planeé un día para hacer como se Una dice, un letrita. ritual, sí, una cosa, escribí mucho sobre eso. Y ahí cuando escribí, lloré todo que no tenía llorado en mi luto, pero ahí también pasó, estaba bien. Bueno, está trabajado ya, entonces, pero Angie era el nombre que eligió Noah primero, o sea, no es el nombre que le dé, fue Claro, tú le diste sí, Olivia. Ujú. Violeta, sí, Violeta, perdón, Violeta, sí. sí, ahí cambió para Angie, después fue cambiando, porque la transición de Noah tuvo muchos momentos muy distintos, no fue como una cosa así, se fue así. Sí, Entonces, y a eso cada fue momento cambiaba el nombre también. Entonces, es todo un proceso de entender todo eso, es sí, mucha información. a mí particularmente creo que lo que más me gusta de la película es que no estamos viendo tanto una transición física, que incluso lo colocas ya después, como postcrédito, ¿no? Como algo así, un postcrédito, ya como un tema de, y a ver, ¿y qué tal le fue? ¿No? Pero más como un querer saber después. Pero a mí me encanta de la película más que todo la búsqueda, ¿no? Y Sí, la transición de ambos como familia y como vínculo de IG con mamá. sí, Entonces, hay una frase que a mí me gustó mucho, que la dijo tu mamá, y que es lo que más se me ha quedado conmigo, que a veces duerme conmigo, que dijo, el ser humano no es lo que queremos que sea. mm, Y eso lo dijo luego de que contó su experiencia con su vida de comunidad y que no necesariamente lo que ellos proponían como un cambio, no necesariamente todo funcionaba, ¿no? O sea, ujú, también es un tema de asumir responsabilidades, ¿no? Y mientras ella contaba eso, estábamos viendo un poco como que Noah quería hacer que tú firmes y tú tenías esta duda de no querer, ya, aunque yo no tengo este poder, pero a la vez sí lo tengo, entonces esta convención, ¿no? Pero, y también me hizo pensar mucho en tu búsqueda con el feminismo, y eso es un poco ya más hacia ti,
de este cambio que tú viste del 2011, ¿no? La marcha del 2011, que era feminismo, y tú de repente tenías una idea de lo que es ser mujer, y luego el feminismo interseccional, ¿no? Que ya trata de englobar otros cuerpos, otras cuerpas, otros universos, otras universas, ¿no? Entonces, me gustaría de repente que profundicemos un poco en este tema de que no, o sea, de que estamos explorando, de que todo es una exploración, ¿no? Y que la vida en sí y la transgresión en sí también es una exploración per se, ¿no? Que no es que tengamos las respuestas ni que tengamos ya las soluciones. Seguimos. Desde las épocas de tu mamá, seguimos y van a ver cosas que funcionen y van a ver cosas que sean mejores y van a ver cosas que no funcionen. No sé si podemos conversar un poco de eso, no sé qué piensas. Sí, sí. Pienso que fue una suerte que yo estaba haciendo mi doctorado en el mismo momento, porque pude combinar las cosas con la película y también con los estudios. Y bueno, Noah cuando empezó su proceso abrió puertas para mí, nuevas puertas, porque yo siempre me sentí identificada con el feminismo, no sé, pero una cosa un poco más general, no estaba estudiando, leyendo, entonces estaba ahí en las marchas, pero un poco así más distante, y no tenía reflexionado mucho sobre eso. Entonces, cuando Noah me trae el tema del género, de las personas trans, empecé a leer personas como Judith Butler, Paul Preciado, otras más, y a entender que para mí, en mi sensación, el feminismo no puede ser otro que no uno que tiene las personas, las mujeres trans y que sea muy abierto e inclusivo con todas las cuestiones que tienen que ver con género. Entonces, pero en 2011 eso es como, no, para mí era muy simple, es una cosa un poco, mujeres, como el biológico de eso, ¿no? Y después para mí eso fue muy, muy, porque es difícil, es difícil hasta de imaginar que hay personas feministas que no entienden las cuestiones que son de la transgeneridad y no las aceptan. Entonces entendí que para mí es como una cosa fundamental. Entonces, en la película, y lo que pienso en Brasil, no sé en otros países, pero se ve en las imágenes que la primera marcha, de la marcha de las vadias, era muy cisgénera, muy blanca, y las imágenes que vienen después de otras marchas más actuales no son más eso. Entonces, pienso que la sociedad cambió un tanto también. Es muy conservadora, pero ya está distinto desde 2011, ¿no? Así, hay estas corpas y los diferentes géneros que están juntos en las calles. Entonces, eso es como se puede ver. Eso fue una reflexión cuando me di cuenta, cuando vi las imágenes de 2011 y miré y no tenía me dado cuenta en la época que era muy cis, no conocía la palabra del concepto de cisgeneridad, pero ahora cuando ves es muy, muy explícito lo que era, muy, muy cis y muy blanco. Entonces pienso que es como un movimiento social que vimos acontecer en Brasil, vimos pasar en Brasil, Sí, de estos cuerpos que están acá, ahora están más, bueno, estamos aquí, estamos ocupando nuestros espacios y las calles, entonces acá estamos y con creo más que propiedad, ¿no? sí, es un tema, creo que de nuestra región, de Sudamérica, ¿no? De Latinoamérica. Creo que estamos reaprendiendo, estamos cuestionando. Creo que las nuevas generaciones la tienen también más clara en qué cosa defender, en qué levantar la voz, ¿no? Dicen que es la generación de los exagerados, pero está súper bien, ¿no? Pues, porque hay que levantar la voz por todo. ¿Por qué aceptar
por qué tenemos que aceptar, ¿no? Lo que sea que nos hayan dicho que era la manera correcta de vivir. Y tú hablas mucho de eso también en la película, del modo de vivir, ¿no? Desde tu Uhum. mamá y su comunidad de hippies, incluso pasando por ti, que te volviste, de repente dijiste, yo soy más tradicional en cuanto a mi matrimonio, ¿no? Matrimonio, hijos, y que ahora los chiques la tienen clara en su modo de vivir. Pero que no, eso no quita que no tengan una búsqueda y una exploración propia, ¿no? Pero que Uhum. sí, o sea, saben, como no, a mí me gustaba mucho que no sepa explicar cosas, porque tienen más preguntas que respuestas, y eso está excelente. O sea, está bien tener Sim. más preguntas que respuestas. Si tenemos puras respuestas, qué aburridos, ya no estamos pensando, ¿no? Entonces, Aham. me gusta mucho que Noah tenga más preguntas que respuestas. Y un poco ya, Sim. para ir terminando, tú como Graci, como cineasta, eh, tus próximos proyectos, tus próximos trabajos, no sé Sim, si vas bueno. a seguir explorando en estos temas, en lo LGTBQ+, en el feminismo, es algo que está muy aparte de ti o sea, no muy aparte, me refiero a que fue algo muy particular por el tema de Noah o es algo con lo que siempre vas a poder seguir trabajando. Bueno, fue lo que pasó es que el tema vino hasta mí, no fue una cosa que, porque vino hasta mi casa, hasta mi hijo, entonces fue una cosa que me tocó, no sé, pero desde este momento hasta ahora sigo en el tema, porque pasó una cosa muy interesante, que un poco antes de no empezar su transición, tiene un amigo que empezó un poco antes. Y era una persona que estaba siempre en nuestra casa, ahí como los amigos de los niños. Y un día nos dijeron, no, porque empieza la testosterona el próximo mes. Y como fue antes de Noah, no sabíamos menos aún que ahora. Entonces, lo pedimos también, porque como documentalistas tenemos como esta cosa, ¿no? Puedo seguirte las transformaciones. Y nos dijo que sí también. Entonces empezamos a grabar Su Amigo. Y estamos desde 2016 grabando a Su Amigo. Es una otra película. Y bueno, Su Amigo, lo que hicimos con él fue, porque es una película más afuera, porque Umbral es muy intimista, es en la casa, y con Su Amigo fuimos a la ciudad, o sea, fuimos con él para muchas cosas, como para el médico, para cambiar el nombre, Y es una para la transición fiesta. más física, es externo a ti, ¿no? Claro, esto sí te entiende, Sí, era más pequeño, más íntimo. sí, sí, y también está en la calle, o sea, no está en la casa, pero fuimos con él para la fiesta, para el movimiento político, para muchas partes. Entonces ahora estamos finalizando una otra película que se llama Germino Pétalos en el Asfalto, que no está ahí también, pero es como un personaje más Claro. con otros, no es el principal, pero está ahí, entonces es un poco como si fuera una continuidad de Umbral, pero es Ujú. muy distinto en la forma, porque no es autobiográfico, es muy distinto, no tiene la narración, nada, pero Claro, tiene no el es una tema. tuya como parte de la película, ¿no? Es una voz, es una posición tuya desde la cámara, ¿no? Ya desde afuera. Sí, sí. Y está ahí una película preocupada con la construcción de la comunidad en nuestra ciudad. Entonces, cómo estos jóvenes hacen para estar juntos y crear redes de solidaridad y de trabajar en la política y de estar en la fiesta y estar en la espiritualidad. Entonces, ahí estamos trabajando con eso. Y ahora decidimos recién que queremos hacer una trilogía. Entonces, porque Excelente. ahí, caminando por nuestra ciudad, en estos espacios, conocimos un espacio que acoge Acoge. personas que son personas trans en situación de vulnerabilidad, que es un espacio muy importante en la ciudad, que tiene una lideranza, una mujer trans que es la que organiza todo, que creó el espacio. Entonces queremos hablar
sobre una otra cosa más. Entonces, no sé si va a ser una trilogía o si después viene otra cosa, pero por ahora estamos en el tema, así como seguimos ahí. En nuestra productora hacemos otras cosas con otros temas, pero en nuestra producción muy personal seguimos un poco más en el tema, sí, de la transgeneridad, sí. Porque es una cosa, cuando entras en un tema, haces así, hay algo más, y haces así, algo más, algo más, algo más. Entonces es como no sé, un mergullo en portugués. Buenísimo. Sí, es que es súper importante. Te agradezco más bien que sigamos visibilizando las tantas y diferentes historias de la comunidad LGTBQ+, y la complejidad y todo el universo, y como dice también en un momento Noa, todo el espectro, que no es binario. Hay Sí. tanto y tanto y tanto que hay que visibilizarlo. Sí, en Sí. realidad eso sería de mi parte. Coraci, muchas gracias por conversar conmigo, de verdad. Estoy muy, muy contenta. Gracias al festival, a Eli por la invitación y por traerme aquí y poder tener una conversación sobre la película y conocer a la directora y todo muy bonito. Bueno, Terina, mucho gusto conocerte, muchas gracias, te agradezco muchísimo por la conversación muy buena. Muchas gracias también al Festival de Lima y a los que nos ven. Entonces, estoy muy contenta de estar acá. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Coraci y Terina, por esta conversación sobre Umbral. Por favor, no dejen de ver esta película que está en la competencia de documental y, bueno, revisar la programación completa del festival. Todos los diálogos con cineastas como este están disponibles en el canal de YouTube del festival y próximamente en la plataforma Spotify. Además, pueden ingresar a la web